Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos estudiando la media aritmética de datos agrupados. Repito, la media aritmética de datos agrupados. Antes de realizar el cálculo de la media aritmética, que dicho sea de paso es lo mismo que decir promedio, vamos a conocer el límite de clase inferior y superior. Tenemos esta clase aquí de datos agrupados que va de 6 a 8 de primera clase. El límite inferior es el 6 y el límite superior es 8. O sea, los límites inferiores siempre van a ser de este lado y el límite superior al lado derecho. De la segunda clase tenemos límite inferior 9, límite superior 11. En la tercera clase, límite inferior 12 y límite superior 14. En la cuarta clase, límite inferior 15 y límite superior 17. Y la quinta clase, límite inferior 18 y límite superior 19. Repito, en conclusión, lo que está al lado izquierdo es el límite inferior y lo que está al lado derecho es el límite superior de la clase en datos agrupados. De igual forma, vamos a conocer o realizar el punto medio de una clase. Aquí conocimos el límite inferior y superior de una clase. Ahora vamos a conocer el punto medio de una clase. ¿Y cómo se realiza eso? Tenemos la clase y el punto medio. Se suman los dos, en este caso sería 6 más 8 y luego se divide entre 2. 6 más 8 es 14, entre 2 es igual a 7. Quiere decir que el punto medio de estos dos es el 7, ¿no? El 7 es el medio de los dos. De la segunda clase sumamos 9 más 11 que igual a 20, entre 2 es igual a 10. 10 está en el medio, el punto medio, ¿no? La tercera clase, 12 más 14 igual a 26, entre 2 es igual a 13. 13 es el punto medio. Y de la cuarta clase, sumamos 15 más 17 que es igual a 32, y 32 lo dividimos entre 2 es igual a 16. Y la quinta clase, 18 y 20. Sumamos 18 más 20 que es igual a 38, entre 2 es igual a 19. El punto medio de 18 y 20 es 19. Bien, de esta forma se calcula de una manera muy sencilla el punto medio. Se suma los dos y se divide entre 2. Bien, dicho eso, entonces aquí ahora sí vamos a calcular la media aritmética de datos agrupados, ¿no? O el promedio de datos agrupados. Recordemos que el promedio es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Aquí tenemos el ejemplo número 1, dice: una clínica de salud obtiene una tabla de edades de las personas que son atendidas en un fin de semana. Si presenta la siguiente tabla, ¿cuál será el promedio de edades? Recordemos que la media aritmética o el promedio es lo mismo. ¿Cuál será el promedio de edades de los enfermos que acudieron a recibir atención médica? Entonces aquí está la tabla de edades de pacientes atendidos en la clínica. Tenemos clase, datos en años, ¿no? De 10 a 20 años. Punto medio de la clase, ya está calculado el punto medio y viene la frecuencia de cada clase. De 15 hubo 8 personas, ¿no? Recordemos que la frecuencia es las veces que se repite un dato. O sea, 8 personas con 15 años fueron de punto medio. El punto medio que fueron. Y igual acá. 20 a 30, entre 2 igual a 25. O sea, aquí se está calculando todo el punto medio de la clase de estos dos. 10 más 20 entre 2 igual a 15. Entonces hay un aproximado de 8 personas que fueron alrededor de 15 años, ¿no? Y de esa forma se calcula todos los datos de la clase. 20 más 30 entre 2 igual a 25. 30 más 40 entre 2 es igual a 35. 40 más 50 entre 2 igual a 45. 50 más 60 entre 2 igual a 55. 60 más 70 entre 2 es igual a 65. Y 70 más 80 entre 2 es igual a 75. Entonces tenemos aquí la frecuencia de cada clase. La frecuencia de cada clase. Entonces, ¿qué se hace? Aquí sumamos toda la frecuencia para conocer el dato total, que son entonces 55 enfermos atendidos. Si se suma todo esto, debe darnos 55. Vamos a
a revisar para ver cuánto nos da. Sería 8 más 20 más 14 más 8 más 2 más 2 y más 1 da 55. Entonces está bien dividido, y si queremos verificar esto también se puede realizar. Vamos a realizar una de ellas, ¿no? Vamos a tomar el último, que sería 70 más 80 igual entre 2. Tenemos 75. Una más para ver. Vamos a verificar 40 más 50 igual entre 2, 45. Bien, entonces están bien verificados. Entonces la cantidad de pacientes que fueron atendidos son 55. Entonces, ¿qué se realiza acá con los datos agrupados? Lo que hay que multiplicar esto que está aquí, el 15, que es el punto medio de la clase, por la frecuencia. Y cada uno, ¿no? El producto de este, y luego se le suma el producto del segundo, luego se le suma el producto del tercero, y así sucesivamente, para calcular el promedio, la media aritmética. Es lo que tenemos aquí. Es decir, que el promedio es la sumatoria de estos dos productos, del producto de esto con esto, de la frecuencia con el punto medio, entre la cantidad, entre la suma de todo esto, que es 55, la suma de la frecuencia. Recordemos que esta es la suma, ¿no? Símbolo de la suma. Entonces, podemos agregar aquí de este lado una rayita para más o menos calcular o colocar los valores del producto de cada uno, ¿no? Podemos dejarlo como está, como lo tenemos allá abajo, o vamos a agregar aquí también para tener otra idea. Vamos a arreglar esto. Bien, entonces vamos a tomar esto que está aquí. Bien, entonces la fórmula me dice que es la sumatoria del producto de los dos. La primera sería 15 por 8. 15 por 8 es, vamos a verificar, 15 por 8 es igual a 120. Vamos a colocar aquí 120. Repito, podemos hacerlo directamente allá, como está 120, perdón, aquí 120. Aquí podemos poner la sumatoria con el producto de la frecuencia por el valor 120. Entonces 25 por 20 es lo que tenemos, que más 25 por 20. 25 por 20. 25 por 20 sería 500. 500. Y 14 por 35. Ahorita lo verificamos con el otro dato, si da exactamente igual. 14 por 35 da 490. 490. Y ahora 8 por 45. 8 por 45. 360. Ahora 2 por 55. 2 por 55 es 110. 2 por 65 ahora. 2 por 65. 130. Y luego 1 por 75 da 75. Entonces hacemos aquí la sumatoria de todo esto, que sería, colocamos el símbolo, ¿no? de todo esto, del producto de los dos. Entonces podemos colocar acá, vamos a sumar a ver si nos da exactamente lo que tenemos allá abajo. Repito, este cuadro lo estamos colocando para el producto de cada uno, ¿no? Pero podemos hacerlo exactamente como tenemos allá abajo, que también es válido. Sumamos entonces 120, porque va a dar exactamente lo mismo, 120
más 500, más 490, más 360, más 110, más 130, más 75. 1717. 1717. Y eso dividido entre la cantidad 55. Vamos a ver cuánto nos da entre 55. Da 31.21. Aquí da 32. Así que vamos a verificar que en qué fue que fallamos. Y vamos a verificar la suma de nuevo para ver cuánto nos da. A ver dónde tuvimos el error. Sería 120 más 500 más 490 más 360 más 110 más 130 más 75. 1785. Entonces la sumatoria aquí es 1785. Entonces aquí tuvimos el error. Es importante revisar porque podemos cometer el error. 1785. Ahora dividimos 1785 entre el total de los enfermos atendidos, que son 55. Sería 1785 entre 55. Da 32.45 sucesivamente, ¿no? Entonces aquí colocamos es igual a 32.45. Es la edad promedio de lo que se atendieron. 32.45. Y exactamente lo que tenemos acá. O sea, no es necesario hacer esto, lo podemos hacer y luego sumamos y dividimos entre la cantidad o lo realizamos de esta forma. Promedio sería 15 por 8 más la suma del siguiente producto más la suma del tercer producto más la suma del cuarto producto y así sucesivamente. Y luego entonces realizamos la multiplicación y sumamos la cantidad de parcelas y lo dividimos entre la cantidad de enfermos atendidos, que es 55, y nos da entonces 32,45 años, que es la edad promedio que se atendieron. Repito, el producto de esto y más la suma de cada producto, ¿no? De la frecuencia y de punto medio de la clase. Bien, entonces tenemos aquí el ejemplo número 2. Dice, mediante la siguiente distribución de frecuencia que muestra en pulgadas los espesores de recipientes de acero, hallar la media aritmética. Aquí tenemos el problema de los espesores en pulgadas y la frecuencia. Entonces lo primero hay que buscar el punto medio, o sea, esto es lo que está acá, el punto medio. Se suma los dos y se divide entre 2. Entonces aquí está la solución. Se suma estos dos y debe dar el punto medio. Vamos a verificar, ya está aquí resuelto. Vamos a verificar la suma de 0.307 más 0.310 igual y se divide entre 2. Entonces ya tenemos aquí 0,3085. Entonces el punto medio es esta que está aquí. Y luego se multiplica por 3 el punto medio por la frecuencia. Entonces multiplicamos por 3 y nos da 0,9255. Quiere decir que el punto medio está acá. La suma de estos dos entre 2 me da estos resultados que están aquí. Y luego esto que está aquí lo multiplicamos con esto, que acá estaba de este lado, ¿no? Estaba de este lado. Y acá pues está en la mano izquierda, pero la multiplicación es lo mismo. Se multiplica esto. Después de calcular el punto medio, se multiplica por la frecuencia. Y nos da este resultado. O sea, aquí tenemos la multiplicación de estos dos. Y luego se hace la sumatoria. La sumatoria nos da 15,9930, ¿no? Y la frecuencia o el número total son 50 datos. Se divide entre 50. 15,9930 entre 50. Igual podríamos hacer acá el producto de estos dos, ¿no? Lo mismo, como hicimos acá arriba, de esta forma.
Pero acá pues solamente se multiplica los dos y luego se suma, que es también exactamente lo mismo. O sea que acá podíamos hacer esto. Podríamos realizar el producto de estos dos, ¿no? Sería 3 por 0,385 más, porque es la suma del siguiente producto, que sería 5 por 0,3125 más 5 por 0,3165 más 22 por 0,3205, esto que está acá, más 14 por 0,3245 y más 1 por 0,3285, y todo eso dividido entre n, que es 50, ¿no? Que es 50. La sumatoria de todo ello entre 50. El producto y la suma de cada uno de los productos entre 50. Y nos iba a dar exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Pero solamente para mostrarle pues también cómo se podía hacer. Pero acá pues se hizo, le puso los dos y luego se sumó, que también es lo mismo, ¿no? El mismo camino. El resultado va a dar exactamente igual. Bien, de esta forma hemos calculado el promedio o media aritmética de datos agrupados. Primero se busca el punto medio de la clase y luego se multiplica por la frecuencia, y luego de eso entonces el producto de la frecuencia mal punto medio se hace la sumatoria y se divide entre la cantidad de datos. Ahí encontraríamos entonces el promedio o la media aritmética. Bien, ya hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.